Hola, soy un linfocito B y hoy vengo a contarte sobre cómo fue mi maduración. Mi desarrollo puede dividirse en 6 fases distintas. En la primera, nuestras células precursoras en la médula ósea adquieren receptores mediante reordenamientos de genes. En la segunda fase ocurre una selección negativa, que impide el surgimiento de compañeros con receptores que se unan a constituyentes normales del cuerpo humano. En la tercera, hay una selección positiva en la que competimos por los sitios en los tejidos linfáticos secundarios. En la cuarta, cuando estamos maduros, viajamos buscando infecciones y antígenos. En la quinta, ocurre proliferación de los que somos específicos de antígeno. Y en la sexta, nuestra diferenciación da origen a células plasmáticas que proporcionan anticuerpos para atacar infecciones. En la médula ósea, las células troncales hematopoyéticas pluripotentes dan origen a células progenitoras linfoides comunes, que pueden producir tanto a nosotros los linfocitos B como linfocitos T. Los linfocitos B empezamos siendo linfocitos pro B. En esta etapa ocurre el reordenamiento de nuestros genes de cadena pesada. La unión de nuestros segmentos DH y JH ocurre en la etapa de pro B temprano, y sigue la de pro B tardío, donde se da la unión de un segmento BH al DJH reordenado. El gen reordenado se transcribe al gen de la región CMU, y una vez que lo expresamos nos convertimos en pre-B y pasamos por 2 etapas, pre-B grandes y pre-B pequeños. Los pre-B grandes que hemos reordenado y formado una cadena pesada MU, debemos comenzar el reordenamiento de genes de cadena ligera que ocurre en pro-B pequeños. Nuestros genes de cadena ligera kappa son los primeros en reordenarse, y solo si esos fallan se reordenan los de cadena ligera lambda. Luego de ello pasamos de ser prelinfocitos B pequeños a linfocitos B inmaduros. Los reordenamientos de nuestro locus de cadena pesada, que no se traducen en una proteína útil, son reordenamientos no productivos, mientras que aquellos que preservan un marco de lectura son reordenamientos productivos. Si alguno de nosotros ha hecho uno no productivo muy grande, no nos desarrollamos más y morimos en la médula ósea. Para que cuando somos pro B temprano podamos reordenar los genes de cadena pesada, debemos expresar RAG1 y RAG2, además de factores de transcripción como el E2A y el EBF, que causan la expresión del PAC5, encargado de activar genes para muchas proteínas que utilizamos. El primer paso en el reordenamiento es la unión de un segmento génico DH a un segmento génico JH, que luego hace que la unión de un segmento génico BH a la secuencia DJH ordenada sea exitoso. En la etapa de pro B no tenemos cadenas ligeras, por lo que sintetizamos 2 proteínas, V pre-B similar a la región variable y lambda 5 como región constante, formando una cadena ligera sustituta. Si la cadena MU se ensambla en un receptor pre-B funcional, las señales que envía IgB suspende las reacomodaciones en el locus de cadena pesada y nos volvemos linfocitos pregrandes. Si la cadena MU no se ensambla de forma adecuada, la célula no recibe la señal para sobrevivir y muere. A diferencia de nuestro receptor como linfocito B, el receptor de cuando somos prelinfocito B carece de un sitio de unión antígeno y no está bien representado en la superficie celular. Es importante reconocer que para sobrevivir como un linfocito pro B, era indispensable tener una cadena pesada mu que tenga la capacidad de asociarse con una cadena ligera. Sin embargo, como pro B, no contaba con una cadena ligera funcional, por lo que generé una cadena ligera sustituta por medio de B pre-B y lambda 5. De esta manera, en el retículo endoplásmico, la cadena mu tiene la oportunidad de unirse a la cadena ligera sustituta y formar un receptor del pre-B. Al formarlo, se envían señales que suspenden los reacomodos génicos de la cadena pesada e impulsa al pro-B a varias divisiones, formando una población y convirtiéndome en un pre-B grande. Es esencial que no tenga más de una cadena mu funcional, y eso lo tengo controlado por la exclusión alélica, en la que no permito que 2 locus de un gen se expresen. Si no realizo este proceso, produciría anticuerpos muy heterogéneos y con diferentes estructuras. Pero bueno, como les decía, ahora soy un pre-B grande, pero voy a seguir dividiéndome para convertirme en un pre-B pequeño capaz de producir una cadena ligera funcional. Esto puedo hacerlo de 2 maneras. Puedo generar una cadena kappa o una lambda, pero a la lambda no la hago mucho porque cuando lo hago es para unirla con la inmunoglobulina D. Esto se debe a que ahora tengo 4 oportunidades para generar una cadena funcional kappa. Aún así, menos de la mitad de mis amigos lograron producir cadenas ligeras y pesadas funcionales. A partir de esto, en el retículo endoplásmico se une la cadena ligera kappa que generé con la cadena pesada que formé cuando fui un pro B.
De esta manera, formo algo que necesito para sobrevivir, que es un receptor de linfocitos B, que enseguida manda señales para desactivar el reordenamiento de la cadena ligera. Aquí, además de exclusión alélica, también tengo que asegurarme de cumplir con la exclusión de isotipo. Entonces, quiero recordarles que los 2 puntos de verificación que tengo que pasar para sobrevivir son la presencia del receptor de linfocitos B cuando fui un probe tardía y la presencia del receptor pre-B ahora que soy un pre-B pequeño. Todo esto lo hago para convertirme en un linfocito con la capacidad de producir inmunoglobulinas. A veces sufro estrés al tener que realizar tantas actividades, por lo que me descontrolo y sufro mutaciones que me convierten en células tumorales. Esto es debido a que me aparto de las restricciones normales de multiplicación. Me llaman linfocito B1 o BCD5. Esta multiplicación se asocia a la translocación de un gen aberrante de inmunoglobulina. Con frecuencia, mi gen de inmunoglobulina se une a un gen que controla la multiplicación celular. Determinadas translocaciones definen tipos específicos de tumores que yo puedo presentar, entre ellos el linfoma de Burkitt. El protooncogen MYC del cromosoma 8 se une a la inmunoglobulina. La proteína MYC controla el ciclo celular, pero cuando yo presento translocaciones de estos genes, su expresión se altera, eliminando restricciones para su ciclo celular. Soy tan importante que me han estudiado mucho para conocer función de proteínas en mecanismo de división celular y su regulación. A veces me gusta ser diferente y no crecer como lo hacen los demás linfocitos B. Cuando expreso la glucoproteína CD5 en fase embrionaria, la cual es conocida como marcador de linaje linfocitos T humano, como consecuencia presento poca IgD en mi superficie y un repertorio distintivo de receptores antigénicos. Los que nos atrevemos a ser diferentes representamos un 5%. Los reordenamientos genómicos de cada cadena pesada de inmunoglobulina están dominados por el uso de segmentos génicos VH. TDT no se expresa en periodo nodal, por ende mis genes de cadena pesada reordenados no tienen nucleótidos N. Los anticuerpos que yo secreto tienen poca afinidad y presento poliespecificidad cuando me uno a varios antígenos. Con el tiempo no hay más linfocitos que son diferentes como yo y se deja de producir en la médula ósea. Sin embargo, los que sí cambiamos y permanecemos en la sangre nos seguimos dividiendo. Aunque sean diferentes, a veces traiga como consecuencia la leucemia linfocítica crónica, por la capacidad que tenemos de autorrenovación, la cual depende de la citosina IL-10, solo si somos diferentes. Algunos de mis hermanos linfocitos B inmaduros autorreactivos, al unirse con un autoantígeno, puede causar una respuesta inmune perjudicial. Por ende, se trata de impedir que estos B inmaduros pasen a la forma madura. Algunos hermanos linfocitos B inmaduros producen IgM de superficie. El repertorio de receptores del linfocito B inmaduro incluye muchos con afinidad por autoantígenos que son componentes del tejido humano sano. La activación de linfocitos B maduros que presentan tales receptores con esos antígenos produciría anticuerpos autorreactivos peligrosos. Para impedir esto, los receptores del linfocito B inmaduro están conectados generando señales negativas que impiden la maduración de los linfocitos autorreactivos para que así yo me desactive o muera. De este modo se impide que maduren los linfocitos B autorreactivos. Los linfocitos B maduros son autotolerantes porque no reaccionan con antígenos propios. Cuando soy autorreactivo y me uno a autoantígenos monovalentes, no recibo la señal para continuar el reordenamiento de genes de cadena ligera o morir por apoptosis. En cambio, me desactivo y me hago no reactivo a su antígeno específico. Este estado de tensión del desarrollo en el que me encuentro se denomina anergia. Cuando estoy en estado enérgico produzco tanto IgD como IgM, pero a diferencia de lo que ocurre en los linfocitos B maduros, impido que la IgM ensamble un receptor de linfocito B funcional. Se permite que yo entre en la circulación periférica, pero mi lapso de vida es de 1 a 5 días. Es breve en comparación con la vida media aproximada de 40 días de los linfocitos B maduros. Después de que salga de la médula ósea, comienzo a recircular entre la sangre, los tejidos linfáticos secundarios y la linfa. En esta fase del desarrollo aún no estoy del todo maduro. Expreso altos valores de IgM de superficie y bajos de IgD de superficie. La fase final de la maduración ocurre cuando mis hermanos, los linfocitos B maduros, entran en un tejido linfático secundario. Ingreso en los ganglios linfáticos desde la sangre a través de las paredes de vénulas con endotelio alto. Las células dendríticas presentes dentro del ganglio linfático también secretan quimiosinas, a la cual reacciono y después me guiarán. El gradiente de quimiosinas me atrae desde la sangre hacia las vénulas con endotelio alto. Una vez dentro del ganglio linfático, soy guiado hacia estructuras organizadas que se denominan folículos linfáticos primarios. Estas áreas constan de otros linfocitos B como yo, inmersos en una red de células del estroma especializadas que reciben el nombre de células dendríticas foliculares, FDC. Las FDC nos atraen al interior del folículo al secretar la quimiosina CXCL13. En ausencia de su antígeno específico. Después me desprendo de la FDC y salgo del ganglio linfático con la linfa eferente para continuar en la circulación. Ahora soy un linfocito B maduro. Después de que sobrevivimos al proceso selectivo de maduración, la mayoría migramos del centro germinal a otros sitios en el tejido linfático secundario, la médula ósea, donde completamos nuestra diferenciación en células plasmáticas secretoras de anticuerpos de alta afinidad que han experimentado cambio de isotipo.
Cuando la respuesta inmunitaria primaria cede, nosotros los linfocitos B del centro germinal nos convertimos en linfocito B de memoria en reposo. Finalmente, les enseñaré los tumores que se originan en los linajes B1 y B2 y en nosotros los linfocitos B cuando estamos en distintas etapas de maduración y diferenciación.